espectadores fue una película de se culto, sentían ¿no? magnetizados. Está claro. Yo creo que no es necesario conocer pormenorizadamente la vida de Byron, de Shelley y de Mary Shelley. No es necesario haber leído Frankenstein, aunque yo creo que Frankenstein, en eso sí que me parece que estás totalmente acertado. Y Frankenstein es un mito del cine. Sí, sí, Aunque esté previamente que anda el folletín romántico, pero todos conocemos a Frankenstein desde pequeñitos. Yo creo que ahora mismo, bueno, no sé, una inmensa mayoría ha tenido probablemente algún mal sueño, alguna pesadilla con Frankenstein, porque es verdad que esa aparición del monstruo, de la criatura, perdón, porque no se habla de la criatura, viendo a William con el barquito, está claro que yo creo que es un homenaje a la película de James Whale. Inspirada, evidentemente, ¿no? Maurice Es un Carnot, homenaje. Whale, claro. No, pero además es un plano tan bueno que superarlo es un alarde que ha hecho Gonzalo, y yo creo que uno de los más hermosos momentos de la película es cuando el barquito cae sobre el féretro en el entierro. Eso es un momento maravilloso y que además cierra perfectamente ese homenaje que tú dices. Ahora, la Siguiendo con el... No, siguiendo un poco con el discurso... No lo decía eso ni como virtud ni como defecto de la película, sino como una opción narrativa y estética de Gonzalo Suárez. Sí, yo así lo he... Así sigo con el discurso, es decir, de alguna manera desentrañando que... A mí me gustan mucho las rarezas, es decir, que quiero decir que me parece que ante determinadas películas un autor tiene el derecho de tomarse todo tipo de libertades y su opción personal al margen de lo que se considera convencional y ortodoxo, y que probablemente hubiera llevado a esta película a no ser nada, ¿no? Es decir, que también... No, él declara que considera ridículo que en el cine europeo o en el cine español se pretenda hacer una recreación realista al estilo del cine norteamericano, es decir, que su opción personal es una opción por depurar las imágenes, por hacer elipsis, y de hecho la película está completamente llena de elipsis, es decir, no aparece ninguna muerte. No, y además lo que dice Suárez todo simbólico. Es verdad, porque sin irnos a Hollywood, la última que anda por todas las carteleras, la de Kenneth Branagh, ahí hay rayos, truenos, tempestades, y curiosamente se adapta bastante a la novela. Pero volviendo a la de Gonzalo Suárez, que tiene algunas... No funciona nada. No, es infinitamente mejor la película de Gonzalo Suárez. Infinitamente mejor, porque no funciona nada. No, y el diseño que ha hecho de los personajes, es decir, hemos visto a lo largo de la historia del cine pues muchas veces a Lord Byron, no sé... hasta Richard Chamberlain en Lady Caroline Lamb hacía de matarle él y es que a mí me parece que como ha hecho a Hugh Grant, a mí me he quedado con ese personaje, para mí es Lord Byron. Toda la vida le reconocerán a Gonzalo Suárez que los unió en el amor, porque ahí es donde conoció a su novia, mucho antes de que apareciera lo otro. Que está estupendo, no ha empezado a hacer gestos todavía, llega a la culminación últimamente, está contenido. Está muy bien. Ahora fue un empeño personal de Gonzalo que los protagonistas fueran ingleses, y estuvieron en Inglaterra viendo mucho teatro y los eligieron. Y a Hugh Grant creo que lo eligieron por su supuesto parecido con Lord Byron. No, y es una película como rubia. Y en eso, en eso ha acertado muy bien Gonzalo, porque es y además yo creo que eso es su luz, la luz de su tierra, de Asturias, que más que ser una luz a lo mejor del norte es atlántica, es una luz ya del Atlántico, ¿no? Yo creo que el diseño de personajes que hizo es espléndido, el diseño de Polidori, concomido continuamente, no sé, incluso la dirección artística que lleva la película, el vestuario, no hay otras películas que se hayan hecho en Europa que sean mejores. Hizo un trabajo estupendo de vestuario, y Wolfgang Burman de decoración, ¿no? Y de ambientación, ¿no? Yo creo que es fundamental en la película, porque al ser toda precisamente un capricho, ¿no? Una película que no quiere acogerse para nada al realismo ni a la verosimilitud, esos juegos que son muy de Yvonne Blake en general, ¿no? Pues le vienen muy bien, ¿no? Además, cuando estamos hablando precisamente, y tú lo decías, José Luis, del realismo que tiene la película, es que el realismo también es fantástico, porque ¿cómo es ese Venecia? Con una jirafa, que se queda uno viendo la película y dice, ¿y qué pinta aquí una jirafa? Y está ahí la jirafa. Y esa vuelta al humor que tú decías, la fornarina, el numerito de la fornarina. Toda la parte de Venecia es Goldoni puro. Desde la llegada de la aduana, con José María Pou diciendo Voltaire, prohibido. Y dice Calderón, prohibido. Y entonces el policía dice, no, ningún hombre que lea Calderón puede ser una mala persona. No, pero en ese sentido Miguel Picasso. Claro, con 2 pistolas puestas. En ese sentido, toda
no sé, es que tú dices lo de Venecia, pero es que toda la película tiene docenas de imágenes que, claro, porque a lo mejor nosotros las vemos desde un punto de vista que es una película española. Tú decías antes muy bien lo de película de culto. Esta es una película que no tiene el antecedente para nosotros de Gonzalo Suárez y hubiera sido una película que hubiéramos dicho que es la que mejor ha tratado todo el tema de Byron, el tema de Frankenstein, porque lo de Kenneth Branagh no resiste comparación nada, pero a ningún nivel de imaginería ni de tratado de personajes. Tú dices lo de la jirafa, la imagen de la jirafa es de una belleza increíble, de un poder fantástico. Pero bueno, y el barquito de papel sobre el féretro que te decía yo antes, los disparos en la playa, eso está todo Lord Byron helénico con su fascinación por los griegos, por la cultura griega, bueno, con esa cabeza donde meten la moneda cuando ellos disparan en esa playa maravillosa. Es que toda la película, no digamos nada del momento cuando él pega el cántico ese maravilloso con ese lago en medio de la niebla, que van ellos en la barca. Bueno, eso es un momento de los grandes momentos de imágenes de los años 80 en el cine. Ahora es muy curioso cómo no caemos en la cuenta de que toda la película ha sido un flashback que no tiene final, porque no vuelve al origen del flashback. ¿Eso es una licencia poética o que se les ha olvidado? La película la empieza a recordar Mary Shelley en el polo. No volvemos al polo luego. Sí. Las últimas imágenes son bueno, pero no muy claro que sea final del flashback. Yo creo que sí, es evidente. No lo veo así. Es el mismo paisaje desolador y frío. A mí me falta la figura. ¿Cómo que te falta la figura? Más ¿Figura de clara, quién? más... ¿De la criatura, de Mary Shelley? A mí me faltan las dos. No sé, ¿Por qué no hay algo más al final? Yo creo que es evidente que el final... El encuentro, ¿no? El Un encuentro. encuentro más explícito. Más claro. Pues según cuenta, en el guión que está publicado figura el encuentro. Y según cuenta Gonzalo Suárez, lo suprimió porque lo consideraba redundante. Por ello ves ese La plano frase general y ves final el barco de, y ya de la ves. criatura diciendo ya nunca remaremos en el viento, ¿no? La expresión de que finalmente se ha reencontrado. Ya, pero bueno, él lo tenía previsto y lo ha considerado y lo quitó. Yo le respeto, bien quitado está, pero a mí me hubiera gustado verlo. Bueno, pero quizá porque yo estoy de acuerdo con Gonzalo, quizá hubiera sido ya redundante, ¿no? El volver a meterte otra vez algo que ya a lo largo de la película él ha manejado, digamos que esa flecha de guión la ha estado manejando varias veces él, ¿no? Con ella, y que luego la ha manejado con niños y con adultos continuamente, o sea, los encuentros que puede tener la criatura, ya desde el evidente La de verdad Polidori. es que es lo más, los momentos más impactantes, por lo menos para mí, de la película son las apariciones de la criatura, que creo que está muy acertadamente caracterizada y vestida y planificada y iluminada, etcétera, ¿no? Ese primer momento en que ella está ante el espejo y va no recuerdo si Cuando es el espejo, suena es una en ventana que empieza en la ventana. empieza a aparecer sobre el rostro de ella, el rostro de la Que ese criatura. es un momento maravilloso. Es un momento- El encadenado ese, es un encadenado precioso. perfecto además. Y luego cuando aparece jugando al billar, ¿no? Y aparte de el encuentro con el niño y todo eso. Hay, como recordaréis, un precedente en el cine español de esto, de Frankenstein, ¿no? Que es El espíritu de la colmena, ¿no? En donde está también la recreación de la criatura por la niña, por Ana Torrent, a partir de una proyección del doctor Frankenstein en el cine del pueblo, ¿no? Y como ella cree que Frankenstein es el hombre huido. Exacto, Claro. y como la asimilación de la idea de Frankenstein al fugitivo de la justicia, al maquis, ¿no? Que yo creo que tiene mucho que ver la concepción de incluir este personaje de ficción literaria y de ficción cinematográfica en la realidad, en la película de Gonzalo, con lo que hacía Víctor Erice, ¿no? En campos muy distintos. No, por eso Sí, yo me que el quedo- fantasma propio de Mary Shelley lo pueda ver Polidori, lo puedan ver todos, es decir, ha cogido es real, de carne y hueso. No, que yo por eso, y aun estando de acuerdo con vosotros en la mayor que dicen, yo no considero que sea una novela tan mala Frankenstein, porque evidentemente algo tiene donde su poder de traslación, en primer lugar al cine, de cautivación, pero a niveles poéticos, románticos, de todo tipo, hay algo interesantísimo en eso, que es un nuevo Prometeo, ¿no? O sea Sí, o es que claro, como es la que- subtitula ella. Claro, entonces, claro, evidentemente, antes de Mary Shelley eso no existía. Luego esa novela es la que te da un paso a una concepción incluso moderna
ya no te hablo de una narrativa fantástica o de ciencia ficción, que eso sería meternos en un lío tremendo, pero sí que evidentemente es una novela que quizá para leerla pueda resultar tediosa. Yo entiendo que es tediosa de leer porque es una novela reiterativa, pero evidentemente la novela en sí misma es una novela muy interesante, ¿no? Digo yo, por lo menos, y sobre todo que te da pie a continuamente, no sé, que tú puedes coger esa novela y te está dando pie a muchas interpretaciones, ¿no? La historia es muy fuerte, muy potente, es una historia muy vigorosa, es un nuevo Prometeo y claro, es inyectar la vida. Aunque a mí me parece, insisto, y todos tenemos, no sé, hemos visto infinidad de versiones del Doctor Frankenstein, ¿no? Incluso La novia de Frankenstein era una película maravillosa, la segunda versión de James Whale, que de alguna manera empezaba, si no recuerdo mal, un poco con el planteamiento de González. En Villa Diodati, los escritores aquellos, una noche de tormenta y que deciden por apuesta cada uno escribir un relato de horror, ¿no? Que aquí él, como eso estaba yo creo y muy bien hecho, Gonzalo lo ha dejado un poco de lado. Lo saca además al exterior, no hay tormenta. No están cerrados en noviembre, no están leyendo libros, sino que han estado paseando por el lago y todo lo habido y por haber. Claro. Ahora, es muy curioso cuando dices lo de la novia de Frankenstein, porque en la novela el monstruo le pide que le fabrique una mujer. Sí, le dé una novia. Ahora, a mí lo que me parece muy interesante lo que decía antes Fernando Méndez Leite es un poco lo que yo creo que ha hecho esta película distinta, de culto, maravillosa, es precisamente el que no la ha rodado de esa manera tradicional, o sea, el haber evitado esa planificación al uso de una planificación más corta y haberse puesto en una... No creo yo que sea la postura del creador desde arriba, la de Gonzalo, al contrario. Yo creo que lo que él ha escogido es distancia en esta historia, ¿no? Y entonces esa distancia es la que a mí me parece que le ha dado el punto de vista idóneo. No ha penetrado porque no ha querido acercarse lo suficiente, porque entonces hubiera chirriado aquello un poco, hubiera dicho, bueno, estás jugando con unos personajes que no vamos a creernos a lo mejor que sean reales, aunque todos hayan tenido una biografía que conocemos, sino me voy a poner atrás y esa distancia a mí me va a permitir darle esa especie de miticidad que tienen ellos, y entonces tú los ves, tú decías ahora, está afuera, ¿no? No están en la casa, ni están con la chimenea, y es decir, bueno, empiezas a verlos y empiezas a, no sé, a sentirte como muy cómodos viéndolos en medio de los verdes, en medio del mar, con esos trajes, y entonces a mí me parece que eso es el valor que tiene la película, el haber cogido distancia, el haber ido más a una película de planos generales que de planos cortos. Eso siempre se hubiera hecho con el monstruo y hasta Gonzalo se había hecho planos, incluso el monstruo, los tornillos de Frankenstein. Aquí, claro, es verdad, te entraba para que el monstruo te produjera horror. Aquí el horror te lo produce porque está encadenado perfectamente a la vida de ellos. Y ese es el encadenado que hace Gonzalo. Está tan presente en sus vidas, está marcando tanto sus destinos, que es lo que te produce incluso... A mí me parece que uno de los planos en la historia del cine español, en ese sentido, más de cine de horror, es cuando Lord Byron sale hacia la playa, se pone a nadar y él le dice, nos veremos en Grecia. Ese es un momento maravilloso de la película. Yo creo que Gonzalo precisamente lo que ha hecho es eliminar cualquier elemento que nos lleve a la imaginería habitual del cuento gótico, ¿no? Es decir, ya comenté antes que la película no tiene no tiene un esquema narrativo clásico. Las propias palabras de Gonzalo diciendo que sería ridículo recrear la realidad, pues así lo atestiguan. Es decir, la habilidad que yo creo que tiene y que está más conseguida en unas secuencias que en otras es la de crear emoción constantemente a través, por un lado, antes decía Fernando Méndez Leite, pero que de alguna manera hay un cierto estatismo, ¿no? Es decir, un estatismo quizá pictórico. Es decir, hay planos que son completamente cuadros. Es decir, el entierro de José Luis Gómez es un cuadro, yo no sé si me recuerda el Ángelus. Es decir, y así podríamos estar recordando, pues comentabas antes el barquito depositado en el ataúd de Williams. Todo ello me parece que tiene un componente como de símbolo. La tormenta sí está. Cuando Mary Shelley está escribiendo, de repente se funde con una imagen del barco donde ellos han viajado, está paradeando por la tormenta, pero dura no sé si 2 o 3 segundos. Sí, no es protagonista. Claro, porque no hay un esquema narrativo. Es decir, yo creo que él le está pidiendo al espectador que finalice todo lo que él da como símbolos
de una manera muy elíptica y la historia te